Bien, ya estamos listos, hermanos. Vamos a iniciar un servicio más. Estamos desde su iglesia cristiana Efesios 4:23. Estamos transmitiendo desde Cartago, Costa Rica. Hoy, 1 de diciembre de este 2024, estamos arrancando ya, ahora sí, el último mes del año. Y bueno, obviamente contentos porque hasta el día de hoy podemos decir que Dios nos ha cuidado, que Dios ha sido bueno, que Dios ha sido un Dios amoroso. Así es que agradecidos con Él, nos disponemos a compartir la palabra, que es lo más importante del servicio. Todo tiene un tiempo, acuérdese de lo que hemos dicho. Hay un tiempo para todo, ¿no? Ya nos saludamos, ya oramos, ya cantamos, ya los chicos se fueron, así es que vamos a disfrutar de la palabra. Amén, hermanos. Usted también en el video animarle, tenga una Biblia cerca. Busquen su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 3. Éxodo, capítulo 3. Vamos a leer un par de versículos. Libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, fácil de encontrar. Ahí en el video también saludar a toda la gente que nos acompaña a través de nuestro canal de YouTube y animarles, ¿no? O sea, que este sea un tiempo de mucha edificación, pero depende de cada uno de nosotros. Amén, hermanos. ¿Estamos? Versículo 13 y 14. Éxodo 3:13. ¿Estamos ahí todos? Bueno, dice la palabra del Señor. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por esta linda y preciosa porción de la palabra que hemos leído, que vamos a desarrollar, que vamos a entender, pero sobre todo que vamos a aplicar a nuestra vida, que es lo más importante, Señor. Disponemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a comprenderla, a recibirla, a asimilarla, y a que podamos ser excelentes, buenos hacedores de ella, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada lugar donde hasta ahora se predica tu sana palabra, Señor. Por cada familia aquí representada, Señor. Por este mes que inicia, Señor, que sea un mes en el que podamos disfrutar de nuestras familias, de los días de descanso, pero en ningún momento, Señor, que podamos olvidarnos de dónde es que viene nuestro socorro, Señor, que sabemos que viene de ti. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bien, les estaba comentando que hoy es 1 de diciembre, ¿no? Amén. ¿Qué estamos celebrando hoy? Ay, cumpleaños de la pastora, dice Jorgito. ¿Qué estamos celebrando hoy? Hoy es 1 de diciembre, hoy es está celebrando la abolición del ejército de Costa Rica. Un punto para Jorgito que dijo que el cumpleaños de la pastora también está bien. Pero bueno, hoy es un feriado nacional, lo que pasa es que cayó domingo y además no se traslada, ¿no? 1 de diciembre de 1948 se abolió aquí en Costa Rica el ejército. Eso obviamente ha generado para el país beneficios, pero también tiene sus consecuencias. Amén. Yo en algún momento cuando llegué aquí y había en las reuniones, yo me metía a veces en problemas porque yo argumentaba, y creo que lo sigo argumentando, de que a los países les hace falta el ejército. Obviamente hay muchos argumentos aquí en Costa Rica donde dicen que ese dineral que se gasta en armamento y todo se puede invertir bien. Amén. Se puede invertir bien si no se lo robaran. Porque esa es la verdad, ¿no? Algún presidente por ahí dijo: la plata alcanza si no se la roban, casi lo matan, casi lo aniquilaron, y tiene razón. ¿Cierto decir? Ahora, ¿por qué yo decía que hace falta el ejército? Bueno, no es un secreto que la seguridad se ha deteriorado en nuestro país, y no es lo mismo el ejército que la policía, ¿no? O sea, el grado de respeto que se le tiene al ejército no es el mismo que se le tiene a la policía. De hecho, hoy en día casi nadie respeta a la policía, todo el mundo da los golpes con la policía. ¿Cierto decir? Entonces, en esa línea, el ejército tiene más autoridad. Pero bueno, eso ya es el manejo que le den a cada país, ¿no? O sea,
¿Cuáles son los beneficios que tenemos en Costa Rica de no tener ejército? Lo que les decía, posiblemente ese gran gasto se puede invertir en otra cosa. Además, eso nos da un estatus ante los demás países que nos diferencia, ¿no? Porque los países que no tienen ejército no son muchos, son muy pocos. Por eso es que a Costa Rica, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? ¿O cómo se le llama, pero que ya no, que cada vez tiene menos de eso? ¿Cómo se le llama a Costa Rica? ¿Cómo se le conoce? La Suiza centroamericana, ¿de acuerdo? En parte era por esas cosas, porque Suiza es un país de Europa pequeño, que no tiene ejército, un país muy pacífico, un país que por lo general es neutral, no se mete en conflictos. Entonces, en línea a eso, Costa Rica se le conoce como la Suiza centroamericana, además de que como aquí hay tanto turismo, hay mucha influencia extranjera en Costa Rica, ¿cierto que sí? Y hemos ido perdiendo eso porque, o sea, uno no puede descuidar la gallina de los huevos de oro, ¿no? Y aquí siento yo que a nivel de turismo se ha descuidado un poco. Las calles no son acordes a un país que tiene tanto turismo, tantas cosas que podríamos hablar, pero usted dirá, pastor, ¿pero eso es una prédica o es un discurso político? No, no que nos estamos poniendo en el contexto, ¿cierto que sí? ¿Y para dónde voy? Voy a que el hecho de que Costa Rica, siendo un país pequeño que no tiene ejército, también tiene una ventaja. ¿Qué pasa cuando algún país quiere venir aquí a Costa Rica a armarnos pleito? ¿Qué creen ustedes que pasa? ¿Ah? ¿Qué? ¿Se arma la guerra? No, pues no tanto así. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, que Nicaragua quiere invadir Costa Rica o Panamá? ¿Qué pasa? Inmediatamente salta ¿quién? Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea. Entonces, ¿por qué? Porque esa es una de las ventajas que tenemos nosotros aquí. Y no es que no nos preocupemos por no defender nuestra soberanía, sino que en el momento, como no tenemos ejército, eso es como cuando uno quiere ir a darle duro a un bebé, ¿no? O sea, si usted le va, ¿usted han visto esos videos cuando alguien está maltratando a un niño o algo así, que inmediatamente la gente que va pasando se meten, ¿no? A defenderlo, ¿cierto? Decir, porque siempre hay esa tendencia a proteger o a favorecer a quién, al débil, ¿cierto que sí? Al que está desprotegido. Entonces es una ventaja que tenemos aquí. El que se meta con nosotros, ¿qué? Pues se está metiendo con los gigantes del norte y todo ese asunto, ¿no? Pues, eso es algo, ¿no? Eso es una realidad. Amén, hermanos. Entonces, a uno en el fondo le da cierta tranquilidad el sentirse protegido. ¿Cierto que sí? El saber con quién anda uno. Cuando uno tenía un hermano mayor en el colegio, uno ya sabía que, cuidado porque te mando a mi hermano, ¿no? Cosas de esas, ¿cierto que sí? ¿Por qué David cuando vio a Goliat no lo vio como el gigante que veían todos? ¿Por qué? Porque lo vio con otros ojos, ¿cierto? Lo vio con los ojos de aquel que sabe que tiene el respaldo de uno más grande, ¿cierto que sí? ¿Por qué de los 12 espías hubo 2 que no lo vieron, que vieron la tierra con gigantes, pero que para ellos no fue un problema? ¿Por qué? Porque sí lo vieron, que estaban grandes, pero sabían que tenían el respaldo de uno más grande. Amén. Entonces, en términos generales, a uno le gusta sentirse ¿qué? Protegido. Pero lo importante no es que a uno le guste sentirse protegido, sino que uno tenga la garantía de ¿qué? De que efectivamente está protegido. Amén. Porque ¿qué le sirve a uno decir qué bueno que peleen por mí? Pero nadie pelea por mí. Como le pasó a una ciudad que se llama Lais. No sé si ustedes se acuerdan de Lais. ¿Recuerdan que Lais fue una ciudad que destruyeron? ¿Por qué la destruyeron? Porque era una ciudad que estaba confiada y además de confiada. ¿Por qué estaba confiada? Porque ellos decían, nosotros estamos aislados, ¿quién se va a meter con nosotros? ¿Quién? No hacían negocios con nadie, como nosotros no nos metemos con nadie, pues yo no creo que nadie se meta con nosotros. Entonces, no tenían aliados. Entonces, cuando fueron unos espías a ver, dicen, oiga, y fue, ahí, vieras que vimos una ciudad que está, pero en bandeja de plata, ¿ves? Desconfiados, no tienen murallas, no tienen aliados, esa ciudad está así para invadirla. Y entonces vinieron, la invadieron y no tuvieron a quién pedirle ayuda. ¿Por qué? Porque no se relacionaban con nadie. ¿Entienden? Entonces, eso de estar aislado no es bueno tampoco. Uno siempre necesita tener a alguien en qué, en quien recostarse un poquito, ¿no? Alguien. Tampoco muchos, ¿no? Pero pues alguien, ¿no? Que uno tenga. Amén, hermanos. Estamos claros ahí en eso, ¿no? Entonces, eso le pasó a ellos por ser un pueblo solitario y confiado, ¿no?
Entonces, si hay algo que Dios siempre le decía a sus siervos, porque ¿quién más nos conoce a nosotros que Dios, que nos ha creado y sabe que nosotros somos personas llenas de temores? ¿Cierto decir? Uno está lleno de temores. Uno le da miedo emprender algo porque, uy, ¿cómo me irá a ir? ¿Y será que me va bien? Mira lo que le pasó a Moisés cuando el Señor lo llama en la zarza ardiente. Acuérdate que el contexto de esto que leímos ahorita es cuando Dios le hace el llamamiento a Moisés, ¿no? Entonces él sube allá al monte de Dios, ve la zarza, toda la historia que ustedes ya conocen, pero así, ¿cierto? Y entonces le dice, bueno, mira, he escuchado el clamor de mi pueblo, entonces necesito que vayas allá y le digas al faraón que lo libere. Entonces dice Moisés, wow, pero así tan sencillo no es, ¿no? Yo voy a ir a decirles que vengo de parte de quién, ¿me van a decir qué? Entonces yo le dijo, tranquilo, dígales que qué, dígales que lo manda quién, el yo soy, que lo manda el gran yo soy. Entonces siempre ha habido esa cuota de tranquilidad en Dios cuando Él manda a alguno de sus siervos a decirle, no temas. ¿Se acuerda que hace 8 días, creo que lo leyó Paula cuando abrió el culto, que decía que el no temas está 365 veces en la Biblia? Como queriendo decir 365 veces para 365 días, como que hay una garantía cada día que uno diga, que el Señor le diga a uno, no temas, yo estaré contigo. Pero eso es para los que caminan con Él. Amén. Entonces, ese es el contexto que se da, ¿no? El Señor usa la expresión yo soy, ¿no? Que el yo soy, si lo generalizamos, tiene una connotación de establecer y dejar clara una identidad, ¿cierto? ¿Sí? Cuando usted le preguntan, ¿y usted quién es? Dice, yo soy Ever Molina. Sí, pero usted, ¿de dónde es? Yo soy colombotico. Wow, qué bueno. Yo soy colombiano, nacionalizado costarricense. Wow, ¿y qué profesión eres? Yo soy estadístico y yo soy pastor por llamado. Amén. ¿Y cuál es su estado civil? Yo soy casado. Entonces, uno siempre utiliza el yo soy para establecer ¿qué cosa? Una identidad de lo que uno es. Dios también lo usó, ¿no? Pero obviamente bajo la premisa de que la gente sabía, el pueblo de Israel sabía exactamente quién era el yo soy, hablando de dioses, hablando de deidades, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, el nombre de Dios siempre ha sido un tema de discusión. No sé si ustedes han visto que hay algunos grupos que son medio judaizantes y todo eso, que dicen que no es Jesús, que es Yeshua, que no es Dios ni Jehová, que es Yahvé, Elohim, el Eterno. Bueno, hay una cantidad de líneas, ¿cierto que sí? Pero el caso es que para el pueblo de Israel, el nombre de Dios era algo muy sagrado, que inclusive ni siquiera, ¿qué cosa? Lo pronunciaban. Es más, estaba leyendo yo ahí que a veces había gente que escribía las escrituras, le tocaba que traspasar los escritos y estaban escribiendo, y cuando lo que tenían que copiar, cuando se encontraban con el nombre de Dios, lo que hacían era cambiar de pluma, agarraban una pluma nueva para escribir el nombre de Dios, e inmediatamente lo escribían, esa pluma la destruían. ¿Para qué? Para que de esa pluma no volviera a salir palabra alguna. O sea, era algo tan solemne el nombre de Dios que impronunciable inclusive, ¿no? Y al final el yo soy es, digamos, es una palabra que proviene de Yahvé. Yahvé, que la abreviatura son 4 letras, que es YHWH, Yahvé, porque es impronunciable, ellos no lo quieren pronunciar. Y entonces básicamente se convirtió en una palabra sagrada, el tema del yo soy, santo para ellos, para los israelitas, y no lo podían pronunciar. Dios mismo hizo énfasis en él como el yo soy. Por ejemplo, miren Isaías 41:4, dice la palabra, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Siempre hablando del yo mismo, yo soy. Después más adelante en el 43 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír. Y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes de que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mí, que de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Entonces, los israelitas tenían claro quién era el yo soy. Que era como de Dios se hacía llamar, y era poner énfasis en lo que Él era. Él era, Él es y será por siempre. Por eso el yo soy es un eterno presente. Amén.
Él no dijo yo era, yo seré, no, yo soy. Mañana usted lo lee, yo soy. Dentro de un año, yo soy. Yo soy, yo soy, yo soy. Amén, hermanos. Ahora, eso fue en el Antiguo Testamento, obviamente cuando el Señor mandó a Moisés. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo hizo suya la misma expresión del yo soy. No sé si ustedes lo han leído, ¿no? ¿Y para qué la hizo suya? Precisamente para identificarse con el Dios Padre, con el Dios del Antiguo Testamento. Amén. Y él usaba el término yo soy para que la gente supiera también de que él y el Padre eran el mismo. Por ejemplo, en Juan, ahora todo esto está en Juan. ¿Y por qué Juan? ¿Por qué creen que en el Evangelio de Juan es donde se hace más énfasis en las cuales el Señor se presenta como el yo soy, Jesucristo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el Evangelio de Juan? ¿Por qué no Marcos, Mateo, Lucas? ¿Por qué Juan es el Evangelio donde hace más énfasis del Señor se presenta como el yo soy? De hecho, ahora más adelante vamos a ver los 7 yo soy de Jesús que están en Juan. ¿Por qué en Juan? Dígalo, Jorgito, usted. Sí, pues acuérdese que los evangelistas muestran a Jesús de diferentes formas, ¿no? Algunos lo muestran como siervo, Lucas lo muestra como hombre, otros como, no me acuerdo cómo era, el siervo, el hombre y no me acuerdo cuál era otro. Pero Juan lo presenta como Dios, como el verbo, como la luz, como el amor, ¿cierto que sí? Entonces en Juan 6:20 Jesús dijo, mas él les dijo, yo soy, no temáis. ¿Acuerdan que Jesús cuando ya había resucitado y todo eso se les apareció a ellos en el mar y ellos se asustaron creyendo que era un fantasma y Jesús les dijo, tranquilos, yo soy. Así, como estableciéndoles, tengan presente quién es, ¿no? Yo soy. Más adelante en el 8:24 dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Mire que Jesús también hace suyo esa terminología del yo soy, ¿no? Más adelante en el versículo 28 dice, y les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Y también en Juan 6:58 él dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, que antes de Abraham fuese, yo soy. Que de hecho, cuando él dijo eso, casi lo matan, ¿no? ¿Por qué? Porque él estaba hablando, ustedes saben lo que significa Abraham para los judíos, ¿no? Es el padre de Abraham. Amén. Y entonces viene Jesús y le dijo, sí, está bien, pero yo soy más que Abraham. Bueno, entonces, ¿cómo así? Y entonces le preguntan a él y le dicen, pero si tú ni siquiera llegas a los 50 años y dices que has visto a Abraham y hablas de Abraham, y dice, pues bueno, sepan ustedes de que antes que Abraham fuera, yo soy. Y entonces casi lo matan, ¿no? De hecho, usted puede leer ahí en Juan 6:58 que casi lo matan. ¿Por qué? Porque los judíos saben qué significa cuando él decía, yo soy. Se está identificando como ¿qué? Como Dios, ¿cierto decir? Que es lo mismo como cuando Jesús, la gente le decía, por ejemplo, cuando el ciego le dijo, Jesús, hijo de David, la gente se enojaba, ¿por qué? Porque el llamar a Jesús, hijo de David, era como llamarlo el Mesías. O cuando él mismo se llamaba como el Hijo del Hombre, se estaba presentando como ¿qué? Como el Mesías. O cuando los niños le decían, Hosana, 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 bendito el que viene en el nombre del Señor, la gente se enojaba, ¿por qué? Porque eso lo colocaba a Jesús como ¿quién? Como el Hijo de Dios, como el Mesías. Pero el Señor aquí hace énfasis en decir, yo soy. Amén, hermanos. Otro versículo que está ahí dice, le respondieron a Jesús Nazareno, Jesús les dijo, yo soy. Cuando ellos estaban en Getsemaní y llegaron los soldados y diciendo, y Jesús le dijo, ¿a quién buscan? Y él dijo, a Jesús de Nazaret. Entonces él dijo, yo soy. Yo soy. Amén. Entonces, mire que el Señor usó esa misma terminología, ¿no? Entonces, hermano, ya para redondear, nada más cuando Jesús obviamente aplica el yo soy a él mismo, básicamente no es que se esté presentando como un ayudante de Dios, como un colaborador de Dios, como una fuerza, no, se está presentando como ¿qué? Como Dios mismo. Amén, hermanos. Entonces vamos a entender, vamos a hacer un repaso rápido por los 7 yo soy que dejó el Señor en el Evangelio de Juan. Porque él lo dijo, ¿no? Hay varios. Y básicamente, ustedes se van a dar cuenta para entender eso, que esos yo soy que el Señor dio en Juan, en el Nuevo Testamento, no son otra cosa más que la confirmación de algo que en el Antiguo Testamento ya se había, ¿qué? Profetizado, ¿no? Acuérdense que el Antiguo Testamento era una antesala de lo que iba a ocurrir, ¿dónde? En el Nuevo Testamento. ¿Cierto que sí?
Sí, una sombra básicamente, ¿no? ¿Estamos claros ahí o no, hermanos? Y vamos a ver que cada uno de esos yo soy se dio cumplimiento. Por ejemplo, el primer gran yo soy está en Juan 6:35, que dice, el Señor dijo esto. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Y el que viene a mí, ¿qué pasa? Nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, cuando el Señor viene y dice, yo soy, ¿qué cosa? El pan de vida. ¿Cuál fue la antesala de eso en el Antiguo Testamento? O sea, ¿qué evento se dio? Porque digamos, ¿de dónde venía Jesús? Jesús venía del cielo, vino del Padre. ¿Para qué? Para saciar nuestra hambre y nuestra sed espiritual, obviamente. ¿Qué evento sucedió en el Antiguo Testamento también? Que fue algo que vino del Padre para calmar el hambre al pueblo. El maná, ¿cierto que sí? El maná. Ese es como el contexto del maná que está en Éxodo 16. Recuerden que todo eso está en Éxodo. Básicamente, cuando decía, cualquiera que come de él nunca más sentirá hambre. El maná precisamente vino de Dios para saciar a la gente. Pero la gente, ¿qué tenía que hacer con el maná? Pero antes de guardarlo, ¿qué tenía que hacerlo? ¿Ah? Recogerlo, ir a buscarlo. No es que la gente estaba en la casa y decía, ay, ¿a qué horas irán a pasar los repartidores de maná? No, el maná comenzó a caer. ¿Usted tiene hambre? Vaya, búsquelo. Vaya, recolecte ¿qué? La cantidad necesaria para que sacie su hambre. Lo mismo pasa con el Señor, exactamente igual. Él dice, yo soy el pan de vida. Y el que come de mí, ¿qué pasa? Ya no va a tener hambre. Pero ese pan, ¿qué pasa? Hay que buscarlo, hermanos. Hay que buscarlo. No llega ni por infusión, o sea, a Cindy no le va a llegar ese pan porque Ale lo busque. No, cada uno lo tiene que buscar. Ahora, si lo buscan juntos como familia, qué bueno, qué lindo. Amén. ¿Estamos claros, hermanos? Entonces, esa era como la antesala en el Antiguo Testamento, básicamente eso, ¿no? Por eso es que el salmista escribió, como el ciervo brama por las aguas. ¿Ustedes han visto cuando un ciervo tiene sed como brama, como que es algo que le sale de adentro? Es como un bramido, ¿no? Así tiene que digamos, como clamar nuestra alma cuando tiene sed de las cosas de Dios. Amén, hermanos. ¿Estamos claros, no? ¿Y dónde se satisface eso? Solamente en Cristo Jesús. El hambre natural usted la puede saciar como quiera y usted puede hastear y puede hacer lo que quiera. Pero como estamos hablando de cosas espirituales, nuestra hambre espiritual solamente se puede saciar con el pan de vida. ¿Y el pan quién es? ¿Quién dijo? Yo soy el pan. Jesucristo. Amén. El segundo está en Juan 8:12, cuando el Señor dijo, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy ¿qué cosa? La luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuál podría ser la antesala de eso? Cuando el Señor dice, yo soy la luz del mundo. Y vine aquí ¿para qué? Para guiarlos por el camino ¿hacia dónde? A casa, al Padre, ¿no? El que me sigue a mí jamás estará en tinieblas. ¿Qué evento se dio en el Antiguo Testamento también? Donde vino una luz para guiar al pueblo. ¿Dónde? Bueno, en la creación no, pero hay otro evento más. ¿Ah? Pentecostés, dice aquí. Sí, el pueblo en el desierto, ¿no? Acuerda que el pueblo necesitaba caminar a la tierra prometida, pero de día tenían frío, entonces el Señor, ¿qué les puso? No, de día tenían calor, ¿no? De día tenían calor por ese sol. Acuerda que en el desierto natural es un ambiente muy hostil, o sea, si a uno no lo mata el calor en el día, lo mata el frío en la noche. Entonces de día había mucho calor y el Señor les puso ¿qué cosa? Una nube, ¿no? Y la nube no solamente los tapaba, sino que la nube ¿qué hacía? Los dirigía, los guiaba. Y en la noche, para que no perdamos tiempo, en la noche ¿qué les puso? Una columna de fuego. No solamente para calentarlos, sino ¿para qué? Para alumbrarlo, para guiarlo, ¿cierto que sí? Entonces, mire que todo tiene su antesala, todo tiene su trasfondo, ¿no? Dice la palabra en Éxodo 13:17, Jehová iba delante de ellos de día con una columna de nube para guiarlos en el camino y de noche con una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. De hecho, si usted ha leído los 4 evangelios, usted sabe que si hay algo que Juan hace énfasis es en la luz. Jesús como la luz. Juan 1:4 dice que básicamente el mundo estaba perdido y sin esperanza en oscuridad, ¿cierto que sí? Y en ese momento la luz vino al mundo. Y algunos decidieron venir a la luz, pero algunos otros no quisieron venir a la luz. ¿Por qué? Porque sus obras no eran
buenas. Amén, hermanos. Estamos claros en eso, ¿no? Entonces, ese es el trasfondo de ahí. Bueno, hay otros dos yo soy que están pegaditos, que están en Juan 10:9 y Juan 10:11, cuando el Señor dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos, dijo él. Y más adelantico dijo, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Cuál es el trasfondo de esto en el Antiguo Testamento? Pues hay dos. En el caso de la puerta, en el Salmo 118, versículo 20 dice, esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Mire que estamos haciendo un paralelo del yo soy Jesús, que tomó la identidad de Dios Padre, de Dios mismo, y estamos haciendo el yo soy que el Señor usaba en el Antiguo Testamento, ¿no? Presentándose como Dios. Esta es la puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Y en cuanto a que es el pastor de las ovejas, pues en Ezequiel hay varios. En Ezequiel 34 dice, y levantaré sobre ellos a un pastor y él las apacentará. Hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y Jeremías 23 dice, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas. Así dice el Señor, ¿no? Todos sabemos, hermanos, que nosotros la única forma de entrar al reino de Dios es por medio de ¿quién? ¿Por medio de quién? De Jesucristo, ¿cierto? Cuando uno quiere entrar a algo, ¿qué utiliza? Una puerta, ¿cierto decir? Una puerta. Jesús dijo, nadie puede entrar, ir al Padre si no es por medio, ¿qué pasa? Mío, yo soy la puerta, o sea, ustedes no pueden hacer un desvío ni nada, tienen que pasar por aquí, o sea, indiscutiblemente. Por eso es que cuando algunos dicen por ahí, es que todas las religiones llevan a Dios. No, todas las religiones no llevan a Dios. La única religión, que ni siquiera es una religión, sino una relación que te lleva al Padre, es por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él dijo, yo soy la puerta. Y además de eso, no se preocupen, por mí no pueden entrar. Y yo los apacentaré como un buen pastor, porque la vida estoy dispuesto a dar. Porque no hay un amor más grande que aquel que da la vida. ¿Por quién? Por sus amigos, por sus ovejas. ¿Estamos claros, hermanos? Yo soy la puerta y yo soy el buen pastor. Más adelante, en Juan 11:25, el Señor dijo, yo soy, ¿qué cosa? La resurrección y la vida. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué pasa? Vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Mire que esta declaración que el Señor dio de que Él es la resurrección y la vida, tal vez es la que menos tiene como esa antesala en el Antiguo Testamento. O sea, no hay un versículo que diga que sí, que va a llegar alguno y que va a ser la resurrección y la vida. No, o sea, el Nuevo Testamento hace énfasis general en que Dios es el creador y es el dador ¿de qué? De vida, ¿cierto que sí? En Génesis 1:3 ahí está todo lo que fue la creación. Y en Isaías 53 dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por las gordillas y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, ¿no? Entonces, básicamente, lo que sabemos de eso es que, hermanos, ustedes saben que por un hombre entró el pecado en el mundo, ¿amén? ¿Quién fue? Y ese pecado nos separó de Dios, que conocemos como ¿qué? ¿Qué conocemos? La separación de Dios. ¿Cómo conocemos eso? Muerte, ¿cierto? Muerte. Por un hombre entró el pecado en el mundo, pero por otro hombre, ¿qué cosa? Entró la vida. Y es el segundo Adán que conocemos, ¿cierto que sí? Y así como conocimos al hombre terrenal, también conocemos ¿a quién? Al celestial, a Jesucristo. El que tiene el Hijo, ¿qué tiene? La vida. Y el que no está, muerto, ¿cierto que sí? Entonces es la forma en que el Señor se presenta, ¿no? En el Antiguo Testamento, Dios fue el que creó la vida. Amén. En el Nuevo Testamento, Jesucristo está dispuesto a darnos, ¿qué cosa? De nuevo, vida. Amén. Pero para eso, ¿qué hay que hacer? Ir a Él. Si no, no podemos. Por ahí vamos, ¿no, hermanos? Hay otro grande yo soy que está en el Juan 14:6 que dice que Él dijo, yo soy, ¿qué cosa? El camino, la verdad y la vida. Amén, hermanos. En el Antiguo Testamento pues hay varios, ¿no? En cuanto al camino, en Éxodo 26 dice, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí el velo adentro y el arca del testimonio, y aquel velo hará separación en el lugar santo y el lugar santísimo. En el libro de Levítico, hermanos, hay una cantidad de, digamos, de procesos, digamos, de actos ceremoniosos que le marcaban a uno el camino hacia Dios. Acuérdense que la gente no podría ir al lugar santísimo, pero podrían hacer holocaustos, podrían hacer ofrendas, había una cantidad de alternativas que no es que
que lo pusieran a uno directamente delante de Dios, pero marcaban la ruta, ¿no? Cuando el Señor vino, Él quitó todo eso, ¿no? Al final hay un solo camino, que es Cristo, ¿no? Básicamente, hay una sola verdad revelada por medio de la palabra, que es por medio del Espíritu Santo que Él envió. Amén. Recuerda que la palabra dice que Él iba a mandar un consolador quien nos iba a dar testimonio de la verdad, de que todo lo que está aquí es verdad. Amén. Y nos vino a dar vida eterna, obviamente, cuando murió por nosotros. Entonces, Él es el camino, la verdad y la vida. Obviamente, en el Antiguo Testamento también lo conocemos así, ¿no? Básicamente, no hay ninguna forma de llegar, hermanos. Jesús es el único remedio provisto por Dios, como dice en el libro de Hechos, como Pedro le dijo a la iglesia, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y el último, para que terminemos esto nada más, ¿qué es lo que estoy haciendo, hermano? Nada más le estoy poniendo cómo en la palabra Jesús también tomó esa frase del yo soy para establecer lo que Él era, lo que es, muy en línea a lo que el Padre ya había dicho en el Antiguo Testamento. El último está en Juan 15:5, que Él dijo, yo soy, ¿qué cosa? Yo soy la vid. ¿Recuerdan? Que él dijo ahí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis, ¿qué cosa? Hacer. En el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos que la Biblia menciona de la viña y la vid. ¿Se acuerdan? Eso está en Isaías 5:1, cuando la persona que compró una viña sembró uvas y le salieron uvas, ¿qué cosa? Silvestres, ¿se acuerdan? Y la gente le estaba echando la culpa al que sembró y decía, pero ¿yo qué más puedo hacer? Yo compré la viña, la arreglé, le puse un lagar, una torre, le hice cerco, sembré la semilla y resulta que salieron silvestres, porque las uvas silvestres no sirven para nada, ¿no? Las uvas silvestres son amargas, son feas. Y entonces todo el mundo decía, eso fue culpa del viñador. Y él decía, pero ¿qué más podría haber hecho yo? Yo hice todo, juzguen ustedes, que es lo mismo que Dios siempre ha dicho, ¿no? Él ha hecho hasta lo imposible. Bueno, es que para Dios no es imposible, ¿no? Él ha hecho todo. Él decía, pero ¿qué más? O sea, esta gente, ¿qué era lo que quieren? Con tantas señales que les he hecho y todo eso, y aún así no creen. O sea, ¿qué más quieren que haga? ¿Me entienden? Pero bueno, el caso es que en Isaías se menciona eso. También en Isaías 27 habla de una viña como tal, que dice, en aquel día cantad acerca de la viña, del vino rojo, yo Jehová la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día, para que nadie la dañe, no hay enojo en mí. ¿Quién pondrá contra mí en batalla espinos y cardos? Yo los hallaré y los quemaré a una. ¿O forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. Dios vendrá cuando Jacob echará raíces. Bueno, el caso es que habla de que Dios siempre se ha preocupado por su viña. Amén. Siempre ha hecho lo que ha podido. Y Jesús mismo también dijo, vea, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Si ustedes se apartan de mí, no pueden hacer absolutamente nada. Obviamente, hermanos, cuando Jesús está hablando de eso, se está refiriendo a alguien que ya le ha entregado su vida a Él, ¿no? ¿Por qué? Porque, hermano, el tema de la salvación no es de frutos. Los frutos tienen que venir después de que uno, ¿qué? Ha sido salvo. Es lo que hemos hablado aquí siempre. Uno no hace cosas para salvarse. Ustedes no están aquí, ni usted está viendo este video para salvarse, a no ser que usted sea la primera vez. Sino que como usted ya le ha entregado su vida al Señor, está interesado en las cosas de Dios, quiere crecer en Él, quiere conocerlo más, por eso estamos aquí. ¿Amén o no? Por eso estamos dando este fruto, fruto de arrepentimiento como tal. ¿Amén, hermanos o no? Es importante siempre entender eso, hermanos, que la salvación no es el tema de dar frutos. De hecho, usted no puede esperar frutos de una persona que es inconversa. Es más, usted no debería, o uno no debería esperar frutos de alguien que está recién convertido, porque es un proceso. Amén. El dar frutos, eso todo el mundo lo entiende. El campesino más simple lo entiende, que usted, si siembra una semilla, usted no va a esperar frutos. Usted tiene que esperar a que la semilla, ¿qué cosa? Germine, eche raíces, salga y dé fruto. Entonces, es un proceso. El problema sí es, hermanos, cuando ya uno siembra una semilla y pasa 1 año, 2 años, 10 años, uno dice, ¿será que va a dar o no? No, hombre, ya cualquier agricultor sabe, dependiendo de la semilla, que si pasó el tiempo y no dio, será el tiempo que se perdió. Qué lástima. Amén. Por eso es que es importante, hermanos, que los frutos sean visibles, que se empiecen a ver, porque si no se ven, es porque no está pasando nada, ¿no? Nada. Si usted no comienza a ver frutos en lo que usted ha sembrado, y no estoy hablando de plata, ¿no? Estamos hablando de sembrar en las cosas de Dios.
Estamos hablando de sembrar espiritualmente, ¿no? Si usted no comienza a ver fruto, como le pasó a la viña aquella, ¿de acuerdo también? Que decía el dueño el dueño de la tierra, le decía al que estaba administrando la viña, le digo, mira, ¿esta viña qué? Llevo 3 años viniendo aquí y no veo nada. Córteme esa vaina porque esa tierrita la puedo usar para otra cosa, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué le dijo el dueño? Él dijo, Señor, déjemela un añito más, yo la voy a abonar, la voy a regar, démosle chance. Y si en un añito no da, la cortamos entre los dos. ¿Me entiendes? Así es. Si algo no da, hermanos, por eso la palabra dice que el árbol que no da fruto, ¿qué pasa? Será cortado, porque el hacha está puesta ahí al lado. Y el reino de Dios será dado para aquellos que, ¿qué? Que sí den fruto de él. Eso está claro, ¿no? Pero para eso el Señor dice, vea, sí, los frutos son buenos, está bien, pero ustedes no los van a poder dar apartados de la vid. Tienen que estar pegaditos de la vid. Amén. ¿Estamos claros, hermanos? Entonces, vea, todo esto que les he dicho suena bien, ¿no? Como una antesala. Qué bonito es. O sea, el gran yo soy mandó a Moisés. Moisés le dijo, y si me pregunta qué digo, vea, dígale que lo mande el gran yo soy. Eso es como, acuerda que le he puesto el ejemplo cuando uno de niño lo mandaban a hacer un mandado y uno decía, es que vengo de parte de mi papá. Ah, bueno, eso ya es otra cosa, porque a usted yo no le creo nada. Pero yo vengo de parte de. Hay una historia en la Biblia, hermanos, de una persona que se llamaba Onésimo. Que él era siervo de quién. Que no sea Jorgito. ¿De quién era siervo Onésimo? Originalmente. ¿Alguien sabe? Filemón. ¿Acuerda? Filemón era una persona que, cristiana, digámoslo así, tenía sus siervos, y uno que llamaba Onésimo creo que le robó algo y entonces se le escapó. Y usted sabe que cuando un esclavo se escapaba, era como, se convertía en un objetivo militar, ¿verdad? Pueden perseguirlo y hasta matarlo. El caso es que Onésimo se escapó y en esas cosas fue a dar con Pablo y Pablo lo recibió en la prisión y todo, lo discipuló y él conoció a Cristo por medio de Pablo. Y entonces Pablo se lo devuelve otra vez a Filemón y le dice, mira Filemón, no está escrito así, ¿no? Pero es parafraseando. Ahí te mando a Onésimo otra vez, que antes no te servía, pero que ahora sí nos va a servir. Y le dice, es más, recíbelo como a mí mismo. ¡Wow! ¿Entiende? ¿Ustedes cómo creen que iba a Onésimo pan de Filemón? ¿Asustado? Pues, viéndole el beneficio de la duda, iba como apenado, ¿no? Pero él iba confiado, ¿por qué? Porque yo vengo de parte de Pablo. Pablo me está mandando y la instrucción es, recíbelo como si fuera yo. ¡Wow! Entonces, mire la importancia cuando uno tiene, ¿qué? Un buen respaldo. Un buen respaldo. Por eso estamos hablando de eso, ¿no? Moisés tenía el respaldo de Dios. No te preocupes. Es que yo no sé hablar. Tranquilo, que vaya Aarón y te ayude. Es que si me van a preguntar, dígale que yo soy. Pero es que si me piden señales, tranquilo. Contigo estaré. ¿Se acuerdan también, un paréntesis, cuando el Señor mandó a los discípulos a que anunciaran el reino de Dios que se había acercado? Que les dijo, está bien, para que ustedes no vayan con miedo, estén tranquilos, que yo les voy a dar autoridad para que ustedes hagan señales, prodigios. Que eso quiere decir, tranquilos que yo voy con ustedes. Aunque yo me quede aquí, pero yo estaré con ustedes. Amén, hermanos. Entonces, es muy bonito, hermanos, esto que les acabo de decir, de que uno pueda confiar en que el gran yo soy está con nosotros. Así como se lo dijo Moisés, tranquilo, a donde usted vaya, diga que usted va con quién. Usted va con el que es. Usted va con el gran yo soy. Amén, hermanos, eso es muy bonito, ¿no? Hace unos domingos, yo me acuerdo, no creo que se acuerden. Ahora que hablamos aquí del Salmo 91. Hay un versículo en el Salmo 91 que dice, el que habita en el abrigo del Altísimo, ¿qué pasa? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Y se acuerdan que cuando predicamos de esto, estuvimos hablando un poquito del Salmo 91, ¿no? Del mito que hay detrás del Salmo 91. ¿Cuál es el mito que hay detrás del Salmo 91? Que la gente tiene las casas a la Biblia abierta en el Salmo 91. ¿Para qué? Dice que para que les proteja la casa. Pero también nosotros sabemos que si se meten a esa casa, lo primero que roban es la Biblia.
¿Cierto que sí? Y entonces hablamos del Salmo 91 y decíamos, ¿y por qué, pastor? Tal vez usted, no sé si lo ha leído o no, pero el Salmo 91 es un salmo cuyo tema central, ¿cuál es? La protección, el respaldo, la confianza, la tranquilidad. Vayan todos al Salmo 91, los que tengan Biblia, vamos al Salmo 91 un momentito nada más para que eso nos sirva para meternos algo con lo que quiero cerrar, ¿no? El Salmo 91, hermanos, les decía que es uno de los salmos más lindos que hay por lo que contiene, por esas promesas de protección que están en él, ¿no? Es un salmo, mientras usted vaya, que no se sabe quién lo escribió. Algunos dicen que David, otros que Moisés, pero realmente no se sabe quién escribió el Salmo 91, ¿no? Entonces, si uno ve el Salmo 91, hay tres cosas entre el versículo 1 y 8, tres aspectos fundamentales en los cuales se ciñen esos 8 versículos, y es por un lado lo que es Dios para mí, qué representa Dios para mí, qué es lo que Él hace por mí y cuál debería ser mi respuesta a eso que Él hace por mí. Son tres cosas, ¿no? Ahora sí, pastor, ¿y esto tiene que ver con lo que estamos hablando? Claro. Estamos hablando del Salmo 91 que dice que el que habita bajo la sombra del Altísimo morará, bueno, ¿cómo es? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estamos hablando, eso es como que Moisés le hubiera dicho al Señor, Señor, ¿y cómo me va a ir allá? Le digo, tranquilo, tú ocúpate de qué? De estar bajo el abrigo del Altísimo. Y lo demás, deja que la sombra te cubra, la sombra del Omnipotente. Cuando usted va caminando por un camino muy cansado, mucho sol, y usted dice, ay, una sombrita, ¿eh? Y usted ve un árbol, no sé, suponga que vamos aquí y lo vemos allá en las ruinas. Uy, dice, uy, un árbol, por fin sombra. ¿Qué tiene que hacer usted para que esa sombra te sirva o te cubra? ¿Qué tiene que hacer? Pues ir al árbol, ¿no? Hay que ir a arrimarse allá, hay que estar cerquita. Hay que estar cerquita para que a uno lo cubra la sombra de alguien. Ese alguien tiene que estar cerca, porque si está lejos, nada que ver. Entonces, esas tres cosas, hermano, lo que Dios es para mí, lo que Dios hace por mí y cuál debería ser mi respuesta a Él. Entonces, ¿qué es lo que Dios es para mí? Salmo 91 dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Miren, en esos dos versículos hay 4 calificativos para Dios, tremendo, ¿no? Primero, el Altísimo. Wow. Después dice, el Omnipotente. ¿Qué más dice? Jehová, con todo lo que encierra el nombre de Dios. Y después dice, mi Dios. Amén, hermanos. El Altísimo, el Omnipotente, diré yo a Jehová, castillo mío, esperanza mía, mi Dios. Dice ahí, ¿no? Son 4 cosas muy ligadas a lo que es el poder y lo que Dios debería representar para cada uno de nosotros. Hermano, la palabra abrigo es una palabra en hebreo que se dice seter, que significa lugar secreto, escondite, escondedero. Dígame, hermano, espiritualmente, ¿qué lugar secreto, escondite, escondedero, un lugar de protección uno podría encontrar para estar a salvo de las huestes espirituales que nos asedian, ¿no? Todo lo que es espiritual, porque digamos en lo natural usted puede encontrar, hay gente que construye búnkers, cosas subterráneas para que los protejan en lo natural, pero en lo espiritual, ¿cuál es el lugar más seguro donde nosotros podríamos estar? Bajo la sombra del Omnipotente, amén. Que hay una canción, ¿se acuerda que dice que ¿se acuerda que una vez les conté también que yo quiero estar donde el enemigo no me toque, donde... ¿Cómo decía la canción? ¿Se acuerda? Yo quiero estar donde el maligno no me toque. No, es que cualquiera diría, pastor, es que si la cantara alguien sí podría, pero es que usted ahí con esos gritos, en tu presencia, ¿se acuerdan? Y yo que pensaba cantar el 15, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, hermanos, no hay un lugar más seguro donde uno pueda estar que en la presencia de Dios. Que es lo mismo que estar bajo el abrigo del Altísimo, en la sombra del Omnipotente. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que Dios significa para mí? Eso. ¡Wow! El Altísimo, lo más alto. No hay un lugar más alto. Cuando uno está a los pies de Cristo, como cantamos ahora. Porque estar a los pies de Cristo nos garantiza estar bajo ¿qué? Bajo la sombra del Omnipotente. Amén, hermanos. Que realmente el Señor sea mi Dios. Cuando Él dice, yo soy el que soy.
Yo soy el mismo de siempre, yo soy el que todo lo hice, antes de que hubiera no había nada, no hay otro Dios por encima, nada, nadie te puede salvar sino yo. ¿Por qué? Porque yo soy el que soy. Amén, hermanos. Estamos claros en eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que significa Dios para mí? Eso. Wow, el omnipotente, el que todo lo puede, el que todo lo sabe. Amén, hermanos, que puede estar en cualquier lugar. En la medida en que uno esté agarradito de él, él está ahí. Amén, hermano, ¿o no? Que uno lo podría comparar, lo que hablamos ahora, ¿no? ¿Qué era lo que cubría el pueblo cuando iba caminando? Para cubrirlo, para protegerlo. ¿Qué los cubría? Una nube, ¿no? Y la gente tenía que avanzar a medida que, ¿qué? Que la nube avanzara, porque si usted no avanza, si usted se queda parado ahí y la nube sigue, ¿qué pasa? Te mueres de calor. Te mata, el entorno te mata. Entonces usted tiene que, hermano, por eso es que siempre les he dicho yo que los objetivos de las prédicas siempre es para que uno se pese y usted sepa si realmente está o no está bajo la sombra del omnipotente, porque si usted se salió de la sombra, usted es candidato ¿a qué? A morirse. ¿Amén o no? Estamos claros en eso, ¿no? Entonces eso es lo que Dios es para mí. El Altísimo, el Omnipotente, Jehová, mi Dios. Ahora, ¿qué es lo que Dios hace por mí? ¿Qué es lo que Él hace? Dice el versículo 3, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Amén. Entonces, cuando Él dice el lazo del cazador, hermanos, ya nosotros sabemos de qué cazador está hablando, ¿no? ¿Cuál cazador? ¿Quién es el que nos quiere cazar a nosotros que anda ahí como león? A ver quién nos caza. ¿Quién es? El enemigo, ¿ah? Cuando digo el enemigo me puedo referir a Satanás y sus demonios, me puedo referir a este entorno cada vez más anticristiano, o hay otro enemigo. ¿Cuál es? Uno mismo, la vieja naturaleza, el viejo hombre que está ahí, que hablamos hace 8 días, ¿no? Entonces, Él nos libra de ese lazo del cazador. Si hay algo que tienen en común los cazadores, hermanos, cuando un cazador, ¿qué es lo que hace un cazador cuando quiere cazar? ¿Qué es lo primero que hace cuando ve la presa? ¿Qué hace? O sea, un cazador no, por ejemplo, si yo quiero cazar a un antílope, no va a decir, ¿qué? No, yo vengo y ¿qué? Me escondo, ¿cierto que sí? Un cazador se esconde, trabaja en secreto, hermano. Entonces, por eso nosotros necesitamos desarrollar, el Señor nos ayuda a que nosotros desarrollemos ciertas armas, estrategias para poder detectarlo, como les dije hace 8 días, porque es el enemigo más peligroso. Trabaja en secreto, es silencioso, tiene sus mañas. Por eso dice, no ignoren las maquinaciones de ese cazador, porque se las trae, las tiene. Ahora, ¿qué más? ¿Qué estrategia usa un cazador para atrapar a la presa? Aparte que es sigiloso. ¿Le pone qué? ¿Qué le pone? Trampas, ¿cierto? Le pone trampas, usa sus vetos y todo ese asunto. O sea, ¿para qué? Para hacerla caer. Las famosas piedras de tropiezo que están por ahí, que hay que cuidarse y todo eso. Pero esas son las estrategias que usa un cazador en lo natural. El enemigo las usa también. Nos pone cosas, hay cosas que nos pone ahí en bandeja de plata, ¿para qué? Para ver cómo andamos nosotros aquí, en nuestro corazón, en nuestra mente. Están ahí puestas. A ver quién cae. Óigame, si un cazador no pone una trampa y se va allá a esperar a ver qué cae. Porque algo cae. Siempre hay alguien que cae. Amén, hermanos. Ahora, ¿qué más hace un cazador? Seduce, digamos, cuando uno quiere atrapar, digamos, a un animal, digamos, yo quiero atrapar a un venado también, yo no le voy a tirar medio kilo de clavos, ¿no? ¿Yo todavía no? ¿Qué le he hecho? Pastico, alimento, la traigo con cosas seductoras, ¿cierto que sí? ¿Qué es lo que hace el enemigo? El pecado, vea, el pecado en este sistema nunca se nos presenta como algo dañino, como algo aburridor. Siempre se nos presenta como algo bonito, algo que llama la atención. Porque si no, nadie caería. ¿Cierto que no? Y además, también, ¿qué usa el cazador? Por ejemplo, los pescadores como Marquitos. ¿Qué usan para, aparte que tampoco les va a hacer mucha bulla, ¿no? Quietito ahí. Pero ¿qué usa qué usa? Carnadas, señuelos, ¿cierto que sí? Carnadas para poder atrapar como tal. Lo mismo. Por eso es que el Señor usa ese lenguaje que nos libra del lazo del cazador. ¿Por qué? Porque la gente sabe que lo que hacen los cazadores, cómo actúan, de esa misma manera actúa el enemigo. Entonces, eso es lo que Dios hace por nosotros. ¿Qué hace?
nos libra del lazo del cazador, nos da las herramientas, nos da la oportunidad de que desarrollemos la forma de defendernos. ¿Y cuál es la mejor forma de defendernos del cazador para que él huya? ¿Cuál es la mejor forma? Primero resistirlo, pero para resistirlo hay que someterse a él. Someteos pues a Dios, ¿para qué? Resistir al cazador. ¿Y el cazador? Huirá. Pero todo el mundo quiere que el cazador huya, pero sin tener que resistirlo, porque, ay, qué pereza, ¿eh? Y menos ahora en diciembre. Y mucho menos. O sea, estar bajo la sombra del Omnipotente. Hay mucha gente que en estas épocas siente que no necesita esa sombra. Y por eso cuando llega enero, vuelven, si es que vuelven, chamuscaos. Por eso, ¿no? Amén, hermanos. Entonces ya sabemos, ¿qué significa Dios para nosotros? El Altísimo, el Omnipotente, el que todo lo puede. Mi Dios, mi Salvador, mi Jehová, el gran yo soy. ¿Qué es lo que Él hace por mí? Me libra del lazo del cazador. Me da las herramientas para que yo pueda. ¿Cuál debería ser mi respuesta a eso, hermanos? Está en el versículo 2, la segunda parte, dice, dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién qué? ¿En quién confiaré? ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? Que confiemos en Él. ¿Para alcanzar cuáles bendiciones? Desde el versículo 4, hermanos, dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y larga su verdad, no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Amén. Pero eso solamente si uno teme y confía en Él. Y solamente si estamos, ¿dónde? Bajo la sombra del Omnipotente. No hay otra, hermanos. No hay otra, ¿no? Básicamente, lo único que tenemos que hacer es confiar en el Señor, pero asegurarnos de que estamos bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, usando este Salmo 91 y volviendo al tema en el que estamos, ¿quiénes son los candidatos a disfrutar de todo lo que vimos aquí del Salmo 91? ¿Quiénes? El que habita bajo la sombra ¿de qué? Del Omnipotente, es decir, el que está bajo la cobertura del gran yo soy, el que cuenta con ese respaldo. Amén. El que no cuente con el respaldo de Dios y no esté bajo la cobertura ni bajo la sombra del Omnipotente, usted puede seguir peleando como ha venido peleando hasta ahora, con sus propias fuerzas, y puede seguir viviendo como ha vivido hasta ahora. Una vida sin esperanza, sin nada que te motive, nada. Es una decisión personal, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, hermanos, vea, ya para cerrar, hay muchos ejemplos, muchísimos ejemplos en la Biblia de personas, siervos del Señor, porque acuerde que eso estamos hablando de personas que caminan bajo la sombra del Omnipotente, no estamos hablando de cualquiera. No les voy a poner aquí un ejemplo de Nabucodonosor o del rey Ciro, no, estamos hablando de personas, siervos de Dios, personas que han caminado con Él, caminan con Él. Hay muchos ejemplos, hermanos, de personas que han estado bajo la protección de Dios y que han disfrutado de ese respaldo, ¿no? Y vamos a ver uno nada más, que está en el libro de Daniel. Busque el libro de Daniel, Daniel capítulo 6. ¿Están ahí, hermanos? Daniel capítulo 6, hermanos. El martes, no me acuerdo si fue este martes o el otro que estábamos en el discipulado. No me acuerdo, que estábamos hablando de Pedro, precisamente, sí, de algo de Pedro. De que varias veces hemos hablado de que la Biblia, hermanos, la Biblia es un libro, que no es cualquier libro, obviamente, pero que muestra a los siervos de Dios tal cual como ellos son. Amén. Con sus defectos y sus virtudes. Por ejemplo, en el caso de David, muestra todo lo que fue el pecado de David. Amén. Y en el caso de Pedro que estamos viendo ahí, muestra todo lo bueno de Pedro, que tuvo muchísimas cosas buenas, pero también muestra ese lado débil de Pedro cuando negó al Señor. ¿Cierto que sí? Entonces muestra todo. ¿Por qué? Porque la intencionalidad de Dios no es que uno se haga una idea desviada o una idea errónea de lo que es ser un siervo de Dios. La intención de Dios es que uno sepa
que personas comunes y corrientes que tuvieron sus altibajos son personas que estuvieran dispuestas ¿a qué? A levantarse y con un corazón humillado, un corazón dispuesto a dejar que Dios lo volviera a restaurar. Amén. Entonces, en el caso de Daniel, alguien por ahí preguntó en el discipulado, creo que fue Mari Oviedo, que decía, pastor, qué raro, no usó esa palabra, dijo, en la Biblia no se menciona nada así como negativo de Daniel. De hecho, usted no encuentra nada negativo de Daniel, ¿no? Y de hecho yo les comentaba que para algunas personas Daniel fue inclusive más sabio que Salomón. Para algunas personas, ¿no? Pero bueno, obviamente que sabemos que Salomón recibió la sabiduría de Dios y todo eso, pero Daniel fue una persona muy sabia. Amén, hermanos. Entonces, ahora, ¿qué tenía él de especial? Pues obviamente fue una persona que se mantuvo firme como tal, tenía algunas actitudes, tenía unos estilos de vida agradables a Dios como tal, que cualquiera de nosotros las podría tener y ahorita lo vamos a ver. Fue una persona que disfrutó, gozó del respaldo ¿de quién? De Dios, del gran yo soy. Amén. Ahora, ¿hizo cosas extraordinarias? No, pues vamos a ver qué hizo lo que tenía que hacer, lo que cualquiera de nosotros podría hacer. Pues si yo les dijera, sí, es que a Daniel le fue dado de lo alto un poder especial para resistir y mantenerse, pues uno diría, pues eso fue a él. Pero no, hizo lo que tenía que hacer. Amén. Entonces Daniel, todos conocen la historia de Daniel, ¿no? Bueno, la vida de Daniel obviamente tenía sus cosas, pero en el capítulo 6 de Daniel vamos a enfocarnos en la historia. ¿Cuál es la historia más conocida de Daniel? La del foso de los leones, ¿no? ¿Cierto? Pero no crean que es la única, tiene muchas. Amén, hermanos. Entonces, Daniel capítulo 6, dice la palabra del Señor, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen todo el reino. ¿Alguien sabe qué es un sátrapa? Que no sea Jorgito. ¿Alguien sabe qué es un sátrapa? ¿Han escuchado ese término o no? Sí, a veces salen los políticos para tirarle al presidente. Por ejemplo, el presidente que tenemos en Costa Rica, algunos le dicen, es que es un sátrapa. Un sátrapa, ¿qué, Jorgito? Que te movieron los ojos. ¿Ah? Pero más allá de eso, es un gobernador que por lo general abusa de su poder. Es déspota. ¿Me entiendes? Es una persona ya con tintes de tirano. Por eso es que el presidente de aquí lo tildan así. Entonces, esos son sátrapas, ¿no? Entonces, le pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen todo el reino. Y sobre ellos, ojo, sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Entonces, nombraron unos sátrapas, 3 gobernadores, y entre esos 3 gobernadores estaba Daniel. Y esos sátrapas, que ya saben ustedes qué son gobernadores también, pero medio tiranos, tenían que darle cuenta ¿a quién? A los 3 gobernadores, de los cuales uno era Daniel. Ahí vamos bien. Dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. O sea, era en la categoría que tenía Daniel que decía, bueno, este está sobre los sátrapas, pero el rey había pensado inclusive ponerlo ¿qué? Como la máxima autoridad. Y el versículo 4 dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta. ¿Por qué? Porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces, primera característica de Daniel que le garantizó tener el respaldo de Dios, estar bajo la sombra del omnipotente, como hablábamos ahorita, que el gran yo soy estuviera con él. ¿Cuál fue la primera característica de Daniel? Daniel era, ¿qué cosa? Fiel. Era una persona fiel como tal, ¿no? Vea, Daniel tuvo la oportunidad de servir a 4 reyes. Mira los reyesitos, ¿no? No eran los 4 reyes magos, ni mucho menos. Eran 3, ¿no? Está bien. Nabucodonosor, Balsasar, Darío y Ciro. 4 reyes, que no eran pues de los muy cristianos que digamos, no eran ni siquiera del pueblo de Dios. Y si hay algo que caracterizaba a Daniel era que no importa que cambiaran los reyes, él siempre mantenía ¿qué? Fiel.
No importa que cambien los reyes, que pasó de Balsasar a Nabucodonosor, a Ciro, a Darío. Daniel se mantenía, ¿qué cosa? Fiel, ¿no? Como tal. Y la fidelidad de Daniel no importaba de quién estuviera al mando, ni los edictos que pusieran, no. La fidelidad de él se fundamentaba y se radicaba en lo que él conocía de quién. De su Dios, al cual servía como tal, ¿no? Lo adoraba siempre, permanecía fiel a sus convicciones, a pesar de la cantidad de dioses falsos que habían en esos reinos, ¿no? Entonces, hermanos, vea, siguiendo este primer ejemplo de Daniel, nosotros queremos caminar en esta vida con la garantía de que tenemos el respaldo del gran yo soy, del Dios omnipotente. Asegúrese que usted sea una persona, ¿qué cosa? Fiel, ¿no? ¿Fiel a qué? Fiel a lo que usted dice que es. Porque es que hay gente que dice, pastor, es que yo caigo, yo soy fallo, pero Dios él sí no me falla porque Él es fiel. No, Dios es fiel a Él, a lo que Él es. Él siempre está en el lugar donde está. La sombra está ¿dónde? En el mismo lugar. Uno es el que a veces se sale de la sombra, ¿no? Pero ¿qué pasa? Uno tiene que volver otra vez. Pero trate de no salirse de ahí, sea una persona ¿qué? Fiel, no importan las circunstancias. No importa lo que esté viviendo, lo que le decía ahorita estamos entrando a diciembre y ya empieza a ver uno muchas sillas vacías. ¿Por qué? Porque hasta ahí le llegó la fidelidad a la gente. Hay otras cosas más importantes. Y cuando les va mal, ahí sí entonces comienzan a decir, Señor, ¿por qué el Señor permite eso? ¿Para qué se sale de la sombra? No se salga. Sea una persona ¿qué? Fiel. Amén, hermanos. Como decía Pablo. A mí no me importa, yo he tenido mucho, no he tenido, he aguantado hambre, he estado preso, he estado enfermo, he estado sano, no importa. ¿Por qué? Porque yo he aprendido a tener ¿qué? Contentamiento, es decir, adaptarme a lo que sea, porque yo sé que Dios da y quita, no importa. Es más, yo todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Amén. Entonces, primera característica, hay que ser fiel, fiel. Amén. Ahora, acabamos de leer ahí en el versículo 4, la otra característica de Daniel. No solamente era fiel, sino que dice el versículo 4 que esa gente andaban buscando por todo lado a ver cómo lo acusaban de algo. ¿Y qué pasó? No podían, no había nada. ¿Por qué? Porque era una persona íntegra. Acuérdense que la integridad tiene que ver con eso, ¿no? ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que yo siento? ¿Y qué es lo que yo hago? Si yo actúo conforme a lo que digo que soy. Dios dijo, yo soy el que soy. Y actúo como ¿qué? Como lo que soy. Jesús dijo, yo soy, los 7 que vimos ahora, y a lo largo de su caminar, así lo vivió. Fue lo que la gente pudo ver de él. Por eso la gente lo escuchaba y se maravillaba. ¿Por qué? Porque hablaba como quien tiene autoridad. La autoridad que la da, la imagen, y la imagen que la respalda, un buen testimonio. Vamos claro, ¿no? Esto es algo que lo hemos visto todo el año y muchos años. Entonces Daniel era íntegro, hermanos. Como quien dice, no tenía ¿qué cosa? No tenía cola que lo majara, que lo pisara, ¿cierto? No tenía nada. No había absolutamente nada, ¿no? La integridad es clave, hermanos. Como la palabra obviamente está llena de ejemplos de integridad. El Señor fue uno de ellos, Pablo fue uno de ellos, al punto de que él decía, imíteme a mí, que yo soy una persona íntegra y lo sostengo donde sea. Amén, hermanos. Más adelante, ahí en Daniel, en el versículo 6, el capítulo 6, verso 7, dice la palabra, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, están diciendo los sátrapas y los gobernadores al rey Darío, de que hiciera un edicto de que cualquiera que pidiera otra cosa, otro dios o hombre fuera de él, que sea echado ¿dónde? Al foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios. ¿Qué más? Como lo solía hacer antes. Entonces, hermanos, vean, no es que Daniel cuando se dio cuenta que firmaron el edicto, ahí mismo se arrodilló, Señor, Señor. No, él comenzó a orar como lo hacía antes, como lo hacía antes.
Hermano, él tenía su comunión con Dios. La comunión con Dios no dependía de si estaba pasando por circunstancias adversas, si su vida estaba en peligro, si sí o no. ¿Me entiende? Él tenía su comunión con Dios, hermano. No se dejaba amedrentar por las situaciones. No tenía a Dios como un Dios 911, como un bombero ahí a que me saque de la situación, hermanos. Desafortunadamente hay mucha gente que sí, solamente clama a Dios en momentos de angustia. No debería ser así. Más bien, o sea, dele gracias a Dios en los momentos de bonanza, que es donde la mayoría de la gente se olvida de Dios. ¿Entiende? Tenga su comunión con Dios, independiente de las circunstancias, como lo hacía antes cuando no tenías nada, y como lo haces ahora cuando ya tienes algo, o viceversa. Pero que su comunión con Dios se caracterice por eso, estar por encima de las circunstancias, hermanos. Y eso era algo que Daniel tenía con su Dios. Tenía una comunión firme. Amén, hermanos. Versículo 16 dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te librará. Entonces, hermanos, el servicio que Daniel tenía para Dios era un servicio ¿qué? Constante, constante. Mire que el mismo rey le dije, mira, te voy a echar al foso de los leones y ese Dios al que tú continuamente sirves, mire qué privilegio es que el enemigo, la gente que ni quiere creer en Dios, reconozca que uno es una persona que sirve constantemente, continuamente. Acuérdate que la palabra servir, ¿qué significa? Trabajar, ¿no? Trabajar para la obra. No podía dejar pasar un domingo para decirles, ¿trabajar en qué, pastor? Pues trabajar en, acuérdate que la intencionalidad de Dios se mueve en dos pilares. La primera es que nadie se pierda. Y la segunda, ¿cuál es? Que la gente lo conozca, que vayan al conocimiento de Él. En esas dos intencionalidades de Dios, nosotros, como decía Pablo, somos colaboradores, somos parte del equipo, estamos encargados de ayudarle a Dios, porque Él ya lo estableció, pero Él necesita su equipo de colaboradores. ¿Para qué? Para que ayudemos a que nadie se pierda. Y no solamente eso, que la gente lo conozca. Amén, hermanos. Entonces, en esa línea, Daniel era una persona que a Dios le servía, ¿qué pasa? Continuamente. No era por temporadas, no era de febrero a octubre y descansaba de noviembre a enero, no era así. Continuamente, hermanos, continuamente. Amén, hermanos, porque Dios, acuérdense que Dios, si hay algo que Dios aborrece es la simpleza. Por eso dice, simples, ¿hasta cuándo? Salgan de ahí. Y por eso hay un versículo que dice, a los de doble ánimo, ¿se acuerdan? ¿Qué es una persona de doble ánimo? Que es inconstante en todo lo que hace. Y a los de doble ánimo, que se arrepientan, que salgan de ahí, que purifiquen su mente, que cambien su manera de pensar y de actuar. ¿Por qué? Porque la inconstancia uno no lo lleva a ningún lado, hermano. A ningún lado. Cuando usted está tratando con una persona inconstante, un día arriba, un día abajo, un día arriba, un día abajo, usted se despreocupa de esa persona. ¿Por qué? Porque usted no sabe a qué atenerse. ¿Será que hoy estará arriba o estará abajo? ¿Estará adentro o estará afuera? No sé. Amén, hermanos. Entonces, Daniel era una persona que servía, ¿qué pasa? Constantemente, ¿no? Amén, ¿no? Entonces, hermanos, vean. Tener el respaldo del gran yo soy no es gratis, ya ustedes lo vieron. No es así como sentarse y nada más esperar, ¿no? O sea, no. Para tener plena confianza en el Señor, hermanos, y poder construir esto que Daniel construyó con él, es necesario echarle mano a las tres cosas que yo les he insistido todo el año, ¿no? Firmeza, constancia, crecimiento. Esas tres cosas tienen que estar en la vida de uno, hermano. ¿Para qué? Para que nos garanticemos que realmente tenemos el respaldo de Dios en nuestras vidas, hermanos. Termino leyendo este salmo nada más. Salmo 5:11. Dice la palabra del Señor. Pero alégrense en todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Amén, hermanos. Acuérdense que el Señor dice, yo soy el que soy, pero también
yo soy para ti lo que tú quieres que yo sea para ti. O sea, Dios es el gran yo soy, amén. Pero Dios será para ustedes, para usted en el video, para mí, Dios será para nosotros lo que nosotros querramos que Él sea. ¿Usted quiere que su Dios sea un Dios pequeñito? De usted depende. Tenga una comunión pequeñita, de lejos, conozca poquito y va a tener un Dios pequeñito. Amén. Usted quiere que Dios sea el omnipotente, la gran sombra que te cubra, el respaldo que tú puedes tener en momentos de angustia. ¿Usted quiere que Dios sea así? Depende de usted también. Conózcalo ampliamente, tenga una relación amplia, sea fiel, sea perseverante, manténgase en integridad, sírvale continuamente como Daniel y usted va a garantizar eso. Amén, hermanos. ¿Estamos claros, no? Salmo 37:3, creo que no lo leí en algún momento, dice, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Póngase de pie, hermano, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que hemos tenido hoy de meditar en esto, que es bien importante, porque la gente camina confiada, creyendo que la sombra de Dios lo va a seguir a todo lado, ¿no? No, Dios tiene su ruta establecida. La nube iba para la tierra prometida y la gente tenía que seguir la nube, estar debajo de la nube. Cualquier otro podía irse para otro lado si querían, pero nunca vas a llegar para donde Dios va por tu propio camino, ¿no? Tienes que seguir la senda que ya está trazada. ¿Y la senda cuál es? ¿Quién dijo, yo soy el camino? Cristo, ¿no? La senda es Cristo, busque a Cristo. No busque caminos que lo lleven a Cristo. Busque a Cristo porque Él es el camino. Bien, Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que hemos tenido de meditar en torno a esa garantía que tú das, Señor. Ese respaldo, esa certeza o esa seguridad que podemos sentir nosotros de sentirnos cubiertos y la intención tuya está ahí. Y lo dice Él como gallina, con sus polluelos, quiere arroparnos, pero depende de que cada polluelo quiera estar ahí, debajo de esas alas, ¿no? Nosotros así lo queremos, Señor, y por eso estamos aquí, por eso queremos cada día conocer más de ti, queremos caminar conforme a lo que tú quieres que caminemos, Señor. Pero si hubiera alguna persona que hoy usted se ha dado cuenta de que, no, hombre, usted está más afuera de la sombra que nada, y usted cree tener el respaldo de un gran yo soy, pero no lo vas a tener si caminas lejos de Él, jamás. Hoy lo entendiste. Por eso ahí donde está usted, dígale ahí, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor, y hoy me di cuenta que realmente vivo en una fantasía, ¿no? Pretendiendo tener ese respaldo tuyo cuando realmente ni siquiera tengo una relación contigo, Señor. Pero no más. Arrepentido, arrepentida como nunca antes, yo clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado. Tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor, y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor, para conocerte, amarte, servirte, caminar contigo, Señor. Ser fiel, perseverar, íntegro, servirte continuamente, Señor, como Daniel. Gracias te doy por la oportunidad que me das, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle, pero animarle, acuérdese. Recuerde que la nube sigue caminando, ¿ah? Usted no se quede ahí parado, camine con ella, pero para caminar con ella usted tiene que entrar en esa relación. Si le podemos ayudar en algo, la Iglesia Cristiana de Efesios 4:23, nosotros nos reunimos aquí en Cartago todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, costado norte de las ruinas, aquí en el Centro Comercial El Dorado, nos reunimos todos los domingos. 87725957 mi número, Pastor Eber Molina, 88422408, Pastor Tibor Mesanos, cualquiera de los dos números te podemos ayudar, ¿no? Todos los domingos a partir de las 8 de la noche, 105.9 de la FM Radio Urbano, ahí está el programa Sinceridad. Usted puede entrar por la radio normal o puede entrar por urbano106.com, radio en vivo, y ahí se conecta con nosotros. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.